A la señora y señores candidatos, ¿podrían señalar qué les motiva a asumir la responsabilidad de dirigir la presidencia de la República? Tienen 1 minuto para responder. Boris Molina Acevedo. Buenas tardes. Partido Unión Costarricense Democrática. Bueno, lo estaré haciendo entonces en 50. Bueno, ya me dieron el Ya minuto. iniciamos, gracias. Muy buenas tardes, de verdad, a todas las personas presentes y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Lo que nos piden es una motivación del por qué estamos acá y por qué pretendemos aspirar a la presidencia de la República. Bueno, en mi caso particular, este país me ha dado muchísimo. Yo tengo una extracción muy humilde, nací en los barrios del sur, en San Juan de Dios de Desamparados, me crié en Cristo Rey y en Atillo 8, y gracias a un país de grandes oportunidades he podido alcanzar no solo una profesión, sino una estabilidad y sobre todo una familia que para mí es el mayor éxito que puede tener uno en la vida. Esos valores y esos principios que me fueron inculcados en una Costa Rica que nos dio absolutamente todo a través de un ensanchamiento de la clase media para que todos pudiéramos aspirar a tener casa, a tener trabajo y a tener buena remuneración. Y la gran oportunidad para devolverle eso a Costa Rica es siendo presidente de la República, porque Costa Rica merece más. Muchísimas gracias, don Dani. Procedemos entonces con el eje número 1, que corresponde al ámbito de ambiente y cambio climático. Para este eje es la pregunta número 2. Recientemente en el país se han dado casos de demandas de SLAP, que significa demandas estratégicas contra la participación pública, buscando afectar a las personas activistas y luchadores ambientales. Si el gobierno de Costa Rica hubiera ratificado el acuerdo de Escazú, esta normativa habría obligado al país a aprobar leyes contra estas prácticas. ¿Cuál sería su posición con respecto al acuerdo de Escazú? ¿Impulsará su aprobación? Boris Molina. Muchísimas gracias. Nosotros no podemos tomar decisiones que tengan que ver con el Poder Ejecutivo si no estamos claros de que la solución es integral. Este tema lo tienen que solucionar los 3 poderes de la República, porque no es un problema de falta de legislación. Imagínense ustedes que si ustedes consultan en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, más de un 30% de las resoluciones tienen que ver con poblaciones indígenas. Nuestro continente está lleno de poblaciones indígenas, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, en todos lados de este continente la Corte Interamericana ha tenido que resolver estos temas, no una, sino muchísimas veces. Entonces no inventemos el agua tibia, ya están las soluciones, ya hay órdenes que son de acatamiento obligatorio por parte de la Corte Interamericana. Existe no solo la Declaración sobre los Derechos Humanos en el caso de nuestro continente, sino que también hay un adicional que es el Protocolo de San Salvador, que tiene que ver específicamente con derechos indígenas también que fueron incorporados en las resoluciones de la Corte Interamericana para que estas poblaciones vulnerables, como hay otras, no sean entonces sometidas y soslayadas como han hecho muchísimos de los gobiernos y sobre todo los últimos. Pero esa es una dicotomía que se da entonces entre lo que les estoy contando desde el punto de vista jurídico y la realidad, porque precisamente en Costa Rica, la sede de la Corte Interamericana, pasamos 16 años peleando por un derecho humano a la reproducción, el caso de la fecundación in vitro. Entonces, ahí hay una inconsistencia con un Estado que tiene protección real a través de la normativa, pero que en la práctica no funciona. Entonces, para contestar la pregunta en forma concreta, es muy simple, el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo que le corresponde. Cuando se asume la presidencia de la República, se hace un juramento del artículo 194 de la Constitución, cumplámoslo. Muchísimas gracias a las personas aspirantes por sus respuestas. Pasaríamos al eje número 2, que es el eje de seguridad ciudadana y justicia social. La pregunta es la número 1. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cocaína se consolida como la droga ilícita de mayor crecimiento en el mercado, mientras que la cifra de incautación de esa droga en Costa Rica se desplomó,
pasando de 47.1 toneladas en el año 2020 a 15.6 en el 2023. En su gestión, ¿qué acciones implementaría para aumentar la incautación de droga considerando este contexto? Boris Molina. Para combatir el crimen organizado hay que conocerlo, hay que saber cómo funciona. En este caso particular, el tema tiene una efectividad que cambia con los últimos años. En los últimos 7 años lo que se ha dado es que Costa Rica pasó de ser un país de tránsito a ser un país de captador de droga. Hoy en día el crimen organizado le paga a las organizaciones con droga, ya no le paga con dinero. Entonces esa droga tiene que colocarla, por eso es que ha aumentado el consumo en los últimos años. Y nosotros queremos combatir directamente el consumo por una situación que se explica claramente en una norma muy lógica y simple también. Si no hay demanda, simplemente no hay oferta. Entonces hay que combatir el consumo. Los países que lo han logrado hacer han tenido un éxito absoluto. El primer ejemplo es Singapur, luego Finlandia y tenemos a Indonesia también. Países que han combatido el consumo para poder disminuir. Si no hay consumo, entonces, repito, no hay oferta. ¿Dónde tenemos el mayor consumo y que nos provoca mayores problemas? Precisamente en los habitantes de calle, que son el último eslabón de esa cadena de las organizaciones criminales para poder distribuir esa droga. Le quitamos la droga, le quitamos la posibilidad de que se sigan expandiendo. ¿Por qué ahora se incauta menos y hay más droga? Porque hay una relación directamente proporcional. Si el país ya no es de tráfico y el país es de consumo de droga, entonces hay mucho más droga y hay mucho más que incautar. Entonces necesitamos más que una coordinación. Yo pienso, con todo respeto, que lo que necesitamos es una unificación de la policía para que haya una sola cabeza que tome las decisiones. Hay un proyecto que se presentó en esta administración, el 24.966, que me parece un excelente proyecto, no importa cuál partido lo haya presentado, lo importante es que tengamos la visión para poder apoyar las cosas que funcionan y nos parece que concretamente esa es una para poder solucionar lo que se nos está preguntando en esta pregunta en particular. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. En 2024, Costa Rica registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de la historia, y el 70% estuvo vinculados a disputas por narcotráfico en zonas urbanas y costeras. El informe del Estado de la Nación advierte que las políticas de prevención comunitaria siguen siendo limitadas y carecen de sostenibilidad. ¿Qué estrategias implementaría su gobierno para enfrentar la violencia ligada al narcotráfico y fortalecer la prevención comunitaria en zonas urbanas y costeras, garantizando seguridad y oportunidades de desarrollo para las juventudes en riesgo? Iniciamos con don Boris. Muchísimas gracias. Bueno, el riesgo y la seguridad no es un asunto que le competa únicamente a las comunidades. Efectivamente, lo que necesitamos es un gobierno efectivo, un gobierno claro que pueda establecer una política criminal adecuada, porque el gran problema que tenemos, y ahí sí yo difiero de lo que Fernando acaba de decir en cuanto a asumir el presidente o algún político las decisiones que les competen a los técnicos. Yo creo mucho en los técnicos y entonces, por ejemplo, un informe del Estado de la Nación para mí merece muchísimo respeto y en un gobierno nuestro vamos a hacerle, digamos, mucho caso a lo que se contenga en esos estados de la nación porque efectivamente marcan una directriz importante para un gobierno. Entonces creo que los políticos más bien tenemos que mantenernos al margen, ser fiscalizadores, ser facilitadores, ser líderes, pero no tomar las decisiones técnicas que les competen a los técnicos. En este caso me parece que tenemos que apoyar claramente, repito, la unificación de la policía para que sea el ente policial con una sola cabeza el que vaya a organizar a estas comunidades para poder empoderarlas y poder lidiar con una cultura de narcotráfico que nos supera, y eso es algo que tenemos que tener claro. No tenemos las herramientas y menos vamos a poner a las comunidades en riesgo para que sean ellos los que vayan a lidiar con el narcotráfico, porque ellos los van a superar muchísimo en la cantidad de armas y en la cantidad de organización y del dinero, etcétera. Entonces lo que necesitamos es empoderar a un poder ejecutivo que trabaje de la mano completamente con el poder judicial para que sea entonces la policía completa o todas las policías, repito, la policía administrativa con una sola cabeza, la que tome las decisiones técnicas que se tienen que tomar en materia de política criminal
una vez que la tengamos claramente definida, porque lo que hay que hacer es establecerla para que el Estado pueda funcionar y pueda mitigar este tema que tanto nos afecta a todos. Muchas gracias. Procederíamos con el eje temático de economía y competitividad. La pregunta es la número 2. Las zonas francas en Costa Rica crecen con dinamismo, generan empleo y encadenamientos productivos, pero lo hacen bajo un régimen de amplias exenciones fiscales. En contraste, el régimen definitivo avanza con mayor lentitud y sostiene la mayor parte de la recaudación tributaria. Esto refleja que quienes más impulsan la economía no son necesariamente quienes más aportan directamente al fisco. Ante este panorama, ¿impulsará usted una reforma que permita a las zonas francas contribuir al erario público sin comprometer la inversión y el empleo que generan? Boris Molina. Muchas gracias. Hace unos 15 días me reunía con unos arroceros allá en Guanacaste y yo les preguntaba cuál era su mayor necesidad y ellos me respondían algo muy simple: vender la producción, porque ni siquiera la podemos vender. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Yo no tuve el privilegio, y me hubiera encantado, José, nacer en una finca, créanme que sí me hubiera encantado, pero lo que sí me encantó fue tener un país en el que pequeñito podía ir a comprar un estanco, el arroz a un superprecio. ¿Por qué pasaba eso? Porque el CNP lo que hacía era comprarle la producción a los productores, valga la redundancia, y vendérselas a un muy buen precio a los consumidores. Entonces teníamos una oportunidad de que el Estado, un Estado benefactor, que esa palabra a veces se sanatiza mucho, pero lo que necesitamos es eso, un Estado benefactor, protector, que venga a hacer una realidad la protección a las poblaciones más vulnerables. ¿Y qué más vulnerable que el agro? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿lo estamos haciendo para qué? Para garantizarnos que nos vamos a comer lo que producimos, porque en caso de una guerra, de una pandemia, de cualquier situación de esta naturaleza, no tenemos que ir a pagar precios altos. Coincido con José también en el tema de que la importación no tiene que ver únicamente con un tema comercial, es que tenemos que proteger, nos corresponde como Estado proteger a esos productores de cualquier producto que sea, justamente porque esa es la labor del Estado. Así lo obliga el artículo 50 de la Constitución, darle el mayor bienestar a los habitantes. Y hacerlo significa hacerlo, no hablarlo, no predicarlo, significa concretarlo. Vamos a fortalecer las instituciones del Estado, empezando por un CNP, que si vamos ahora a ver físicamente detrás de la Municipalidad de San José, está destruido como han destruido la institución en los últimos gobiernos. Ahora sí, continuaríamos entonces con el eje temático número 4 de educación y cultura. La pregunta que corresponde es la número 1. El 10º informe del Estado de la Educación documenta debilitamiento de la inclusión digital, pérdida de programas y gobernanza, y evidencia externa reciente caracteriza un hacinamiento tecnológico, equipos sin uso pedagógico efectivo y dispositivos compartidos que no se traducen en aprendizaje. ¿Cómo aprovecharía las tecnologías emergentes de la educación para cerrar brechas digitales, formar pensamiento crítico y proteger los derechos de estudiantes y docentes? Don Boris Molina. No podemos pensar en mitigar la brecha digital si no mitigamos la brecha de pobreza que existe en la educación. 35% de los niños que van a nuestras escuelas están en pobreza extrema. Ese es un dato que lo tenemos en el estado de la educación. 30% de las escuelas de primaria en este país son unidocentes y un 60% de ese 30% no reciben inglés. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir una brecha tecnológica si no tenemos una solución para la brecha demográfica, para la brecha de la pobreza? Hay un bono que le llaman de secundaria ahí en el estado de la nación que dice que estamos graduando más jóvenes de secundaria pero que nunca llegan a graduarse en la universidad y se convierten en los ninis, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan. Entonces, frente a esa situación y al otro extremo, que de los 0 a los 3 años, que es otro dato que nos arroja el estado de la educación,
de los 0 a 3 años no hacemos nada en este país, absolutamente nada, y es cuando los niños ocupan recibir mayor información de calidad para que esa niñez esté dotada y no tengamos que llegar a los 15 años sin saber leer y escribir. Entonces, como dije en algunas de las participaciones, yo creo en los informes del Estado de la Nación, particularmente en este informe del Estado de la Educación, me parece sumamente completo. No hay que inventar el agua tibia, las soluciones están ahí. La respuesta a esa pregunta y a muchas más que tienen que ver con educación están ahí. Tenemos un Consejo Superior de la Educación que es manejado por el ministro de Educación de turno. Tenemos que sacar a los políticos de las decisiones técnicas. Es que ese ministro debería ser simplemente un fiscalizador, un líder del tema. No tiene que inmiscuirse en las decisiones técnicas. Y para mí eso es fundamental. Para disminuir esa brecha tecnológica, primero disminuyamos la brecha mental que nos impide llevar a ese país por la senda del progreso. Siguiente pregunta del eje de educación y cultura. El 10º informe del Estado de la Educación evidencia condiciones adversas en modalidades y territorios rurales, infraestructura, apoyo y acompañamiento, que perpetúan la inequidad. ¿Qué acciones concretas propone para que la inversión tenga un enfoque territorial diferenciado que reduzca brechas históricas? Boris Molina. Yo tuve la oportunidad de hacer las 84 asambleas cantonales para reestructurar nuestro partido, las 7 provinciales, hicimos 2 nacionales. Créanme que conozco muy bien lo que pasa en la zona rural. Un ejemplo muy claro, en Nandayure hacemos la asamblea cantonal, 3 meses después teníamos que hacer la provincial y nos llaman nuestros delegados de Nandayure y nos dicen que no pueden ir a la provincial porque están aislados. Yo pregunto, ¿cómo aislados? Y me dicen, sí, el río por el que usted pasó crece tanto que nuestra comunidad queda aislada. Le digo yo, pero era una comunidad grande, sí, 70 familias, aislados por completo. ¿Cuántos años tienen de vivir ahí? 42 años. O sea, ¿cómo es posible que este país no haya podido resolver hacer un puente en una comunidad como esa en 42 años? Todos los niños de esa comunidad no pueden ir a la escuela. Esa es la realidad de la brecha demográfica, de la brecha territorial, porque nuestros pueblos más aislados están olvidados también, están abandonados, porque los gobiernos de turno han sido incapaces de tener la sensibilidad de brindarle las oportunidades a esas comunidades que tenemos en las zonas urbanas. Y eso se remedia solo con acciones, no con palabras, no con programas, no con discursos. Y antes de que me griten lo del ROP, estoy a favor de devolver el ROP también, completamente. Ese es un dinero de todos los costarricenses que le pertenecen a las personas que tienen el derecho para retirarlo y en nuestro gobierno va a ser una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos entonces a pasar al último eje, que es el eje de salud y seguridad social. La pregunta es la pregunta número 1. En 2022 se registraron 429 suicidios, la cifra más alta en más de una década, con una tasa de 7.3 por cada 100.000 habitantes. El Programa Estado de la Nación advierte que los problemas de salud mental se han profundizado por factores sociales, económicos y culturales, sin que exista una estrategia nacional integral para atenderlos. ¿Qué políticas concretas impulsará para fortalecer la salud mental en Costa Rica, abordando sus determinantes sociales y garantizando una estrategia integral para la población en riesgo? Don Boris Molina. Muchísimas gracias, es fundamental. Miren, esa pregunta refleja quizás el mal más grande que está viviendo la población costarricense en ese instante. El problema de la salud mental afecta absolutamente a todos los estrados de la sociedad, ahí no se escapa nadie y nosotros vemos todos los días, a cada momento, algún familiar, algún amigo que está con depresión o que está con algún otro tipo de padecimiento de esta naturaleza. Y hay una raíz fundamental, este país se olvidó de que la familia es la base esencial de la sociedad.
Hemos perdido esos valores y esos principios para proteger a la familia precisamente como la forma más pertinente para mitigar los temas de salud mental. Cuando las personas tienen una verdadera red de cuidado a su alrededor, cuando alguien se preocupa y se ocupa de su salud y de las cosas que le están pasando, entonces verdaderamente esa es la primera forma de abordar la solución a cualquier tema de salud mental. Pero el Estado está obligado a brindar las condiciones para eso y creo que no hemos tenido una política seria que tenga que ver con el tema de abordaje, de solución de la salud mental de los costarricenses, y eso tenemos que hacerlo a través de una relación integral del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero también de las otras instituciones que tienen que ver con la labor social. ¿Para qué? Para que también brinden ayuda, brinden presupuesto y además que ataquen a las distintas poblaciones vulnerables que tienen que ver con este tema, porque ya tenemos, por ejemplo, graves problemas de salud mental en la niñez y no hay una política específica del PANI, por ejemplo, para eso. Tenemos problemas en los adultos mayores, queremos ver al CONAPAN actuando directa y activamente para eso, pero tenemos que dotarlos de presupuesto a estas instituciones para que también puedan darle un golpe duro a la solución de este problema que nos afecta, repito, gravemente a todos los costarricenses. Nuestra última pregunta de este segmento es la siguiente. La cobertura de salud en Costa Rica es desigual. Mientras algunas regiones cuentan con especialistas y servicios avanzados, las rurales, costeras e indígenas padecen desabastecimiento y falta de personal. El programa Estado de la Nación documenta enormes disparidades que profundizan el problema y amplían la brecha de exclusión social. ¿Qué acciones propone para reducir estas brechas territoriales y asegurar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud en todo el país? Boris Molina. Tercerizamos la obra pública y nos llenamos de casos de corrupción. Todo lo queremos tercerizar. La caja que soñó y que creó Rabaraje en el Calderón Guardia no es una caja tercerizada, es una caja que debemos fortalecer, como tenemos que fortalecer todas las instituciones del Estado. Si bien es cierto, el modelo de tercerización en la salud ha sido exitoso, lo ha sido porque debilitamos a la caja, porque el Estado le debe 4 billones de colones y este gobierno no ha pagado un solo centavo. Ha sido el gobierno más ineficiente de los últimos años, pero no quiere decir que los otros no hayan pagado, no. Es una deuda que arrastramos desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa si usted como costarricense, como persona individual, no paga las deudas de los trabajadores que son sus colaboradores? Tiene dos opciones, o va por la vía administrativa o va por la vía penal. Es una retención indebida. Se está dejando el dinero indebidamente el Estado. Eso es lo que ha hecho el Estado costarricense para que esa deuda con la caja sea cada día más grande. Por eso la pregunta iba referida específicamente a darle contenido a esos EVAIS para una atención de los especialistas. No podemos pagar especialistas si no tenemos presupuesto. Hay que dotar de ese presupuesto a la caja y la solución ahí está, de la mano, que el Estado pague. Ese es el primer punto. Y lo otro, fortalecer a una institución que ha sido el ejemplo no solo en Latinoamérica, en el mundo entero. Somos ejemplo de una visión de un país que quiso darle y apostarle a la seguridad social y a la salud como el derecho humano más sagrado. Es la vida de los costarricenses la que está en juego y ojalá que fueran 8, nada más, Juan Carlos, es que vienen mucho más. Si esto sigue y con tercerizaciones, nos fuimos. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a cada una de las personas aspirantes por la claridad de las respuestas y el respeto mostrado hacia sus compañeros. Quisiera tomar un minuto del tiempo de ustedes para poder extenderle una invitación a don Juan Carlos y al resto de aspirantes presidenciales para que conozcan los más de 700 proyectos de investigación, extensión y docencia que la Universidad Nacional ejecuta todos los años, de los cuales alrededor de 35% de ellos están orientados en las áreas de producción sostenible y en las áreas de salud animal y salud ecosistémica.
Tenemos un centro de producción apícola que está haciendo transferencia de servicios al sector productivo. Eso muy a pesar de la ausencia de un Estado que debería ser el catalizador de un ecosistema de innovación que no lo tenemos, y de la aprobación de muchísimas leyes que más bien están desincentivando la ciencia y la tecnología en el país. Muchísimas gracias a todos y todas. Finalizamos los bloques temáticos y ahora, en el tercer segmento de este debate, el presidente de la Federación de Estudiantes, Marco Víquez Fallas, realizará una pregunta final para todas las personas candidatas. Le invitamos a este podio. ¿Qué medidas implementaría su gobierno para fortalecer el vínculo entre el Estado, el sector productivo y las universidades, de manera que las personas jóvenes egresadas tengan mejores oportunidades de empleo y de poder responder a las necesidades del país? El candidato Boris Molina. Muchas gracias, señor presidente, por traer el orden aquí a esta mesa. Voy a responderle concretamente lo que usted quiere antes de que me regañe. Está muy claro. Yo me puse a pensar, bueno, ¿quién rayos me ayudó a mí cuando terminé la universidad, en la Universidad de Costa Rica, para conseguir trabajo? Una prima, así de sencillo. El Estado no hizo nada por mí para que yo, después de haberme graduado, pudiese trabajar, pero hizo todo por mí para que me pudiera graduar, porque si no hubiera sido por las becas y por el apoyo que tuve de un Estado, repito, protector, benefactor, no sería el profesional que hoy soy. Pero entonces pienso, en aquella época teníamos lo que se llamaban las bolsas de trabajo que se motivaban desde las universidades, y pienso en los esquemas que tenemos ya, por ejemplo, para los colegios técnicos en secundaria, que van a hacer las pasantías a distintas empresas. Y yo me pregunto, ¿por qué las universidades públicas no hacen eso también? Si no es que tienen esos programas, porque lo desconozco. Pero me parece que sería muy efectivo que se hiciese, porque verdaderamente lo que sí conozco y tengo muy claro a través de estadísticas que tiene Procomer es que los mejores talentos de este país se van para otro país y no aprovechamos esa inteligencia, esa capacidad, esa tenacidad que tenemos de muchos jóvenes que podrían estar produciendo, emprendiendo en este país y haciendo precisamente más grande. ¿Cómo lo hacemos? A través precisamente de la motivación que hablábamos de esa ventanilla única para brindarles las oportunidades que hagan sus propias empresas, pymes y mipymes, con el apoyo del Estado, que puedan emprender precisamente en el tema que fueron preparados y para lo que hicieron ustedes una carrera. Entonces me parece que hay una obligación del Estado que se tiene que cumplir y se tiene que materializar con los jóvenes que están en la universidad, apoyándolos más allá del presupuesto, dándoles oportunidades de trabajo, y me parece que esa es una forma muy clara. Llegamos al cuarto segmento, momento de los mensajes de cierre. Cada persona candidata dispondrá de exactamente 2 minutos para dirigirse a la ciudadanía presente en este auditorio y a quienes nos siguen a través de los diferentes canales digitales. Este es su espacio para sintetizar sus propuestas fundamentales y conectar con Costa Rica. Continuamos con Boris Molina Acevedo, Partido Unión Costarricense Democrática. Muchísimas gracias, señor rector, señor notario, autoridades de la universidad, compañeros candidatos, compañera Claudia, excelente todos. Yo de verdad estoy muy contento. Aquí tienen ustedes 5 personas valientes, muy valientes. Adentrarnos en esta aventura de cambiar el país es fundamental. Y todavía no nos toca resolver ese problema, pero lo vamos a hacer, así que tranquilo. En esta mesa estamos 5 personas que hemos demostrado que estamos capacitados para gobernar ese país, todos. Yo no los invito a que voten por mí, los invito a que nos estudien a todos, que puedan conocernos. Para nosotros es fundamental que puedan conocernos, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que hemos hecho para poder capitalizar así ustedes un voto verdaderamente informado.
Yo creo que hoy tienen una gran oportunidad de ir y repasar lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Somos 5 de los 20, pero tienen, creo que una muy buena muestra. Creo que aquí hay más coincidencias que diferencias y eso me encanta, ¿verdad? Y entonces así tenemos que hacer los costarricenses. Alguien que piense diferente a uno no es un enemigo, es simplemente una persona que piensa distinto. Y nosotros por eso lo que queremos es buscar el consenso siempre, la conciliación. Lo he dicho abiertamente y públicamente. Si usted no tiene la capacidad de convencer 57 personas en una asamblea legislativa para que un proyecto país camine, usted no merece gobernar, así de sencillo, porque gobierna quien hace el consenso, quien camina de la mano con los demás, quien entiende que hay un pluralismo, que todos aquí pensamos diferente o pensamos igual, pero no necesitamos, no podemos hacer nada sin los demás, esa es la ley de la vida. Y entonces, desde ya, yo los invito a que piensen, a que escudriñen y que sepan que aquí hay una excelente opción, que vamos a estar unidos. Muchísimas gracias a la señora y señores aspirantes presidenciales por su participación. Estimada ciudadanía, durante las últimas horas hemos escuchado propuestas, visiones y compromisos de quienes aspiran a dirigir nuestro país. Cada una de estas personas ha presentado su perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos más importantes que enfrenta Costa Rica en áreas como educación, salud, economía, ambiente y seguridad. La Universidad Nacional cumple con su misión histórica, ser un espacio donde la democracia se respira, donde las ideas se confrontan con rigor y donde la ciudadanía puede formarse un juicio informado sobre los rumbos posibles para nuestro país. A las personas candidatas que nos acompañaron les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su participación responsable en este espacio. Han demostrado que es posible la política seria, la política rigurosa, la política de ideas. Al notario que ha dado fe de este proceso, agradecemos su presencia que garantiza la transparencia absoluta de cuanto hemos realizado. En los próximos días, la Universidad Nacional realizará 2 debates adicionales siguiendo esta misma metodología, 18 y 25 de noviembre. Les invitamos a asistir, a informarse, a compartir de estos espacios con sus familias y comunidades. El día de mañana también les invitamos a la conferencia de prensa que se transmitirá en vivo sobre el estudio del IDESPO, percepción sobre la coyuntura política y el proceso electoral nacional 2026 por la red social Una Comunica, 9:30 de la mañana. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde de convivencia cívica. La Universidad Nacional se compromete ahora y siempre con la vigencia de nuestras instituciones democráticas. Muchísimas gracias. Presidente, porque Costa Rica merece más.